Estamos resolviendo el examen de Matemáticas 2 de la Comunidad de Madrid y vamos ya por el bloque de cálculo, que son el ejercicio 2, tanto de la parte A como de la parte B. En el A2 dice, dadas las funciones f de x igual x cubo más 3x cuadrado menos 1, g de x igual 6x, se pide justificar usando el teorema adecuado que existe un punto en el intervalo 1-10 en el que ambas funciones toman el mismo valor. Pues mira, que tomen el mismo valor es que f de x sea igual a g de x. Por lo tanto, yo puedo definir una función h que sea f de x menos g de x. H de x sería f de x, x cubo más 3x cuadrado menos 1 menos 6x. Si queréis, ordenamos un poquillo por grado. X cubo más 3x cuadrado menos 6x menos 1. Entonces, si yo consigo que esta función sea igual a 0, pues f va a ser igual a g. Vamos a llamar aquí h. Entonces se trata de demostrar que en el intervalo 1-10, esta función, que es un polinomio y es continua, utilizando el teorema de Bolzano, podamos demostrar que esta función alcanza valores de signos opuestos en un extremo del intervalo. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, los extremos del intervalo que nos dicen, el 1 y el 10. Tenéis que argumentar por escrito que esta función, por ser polinómica, es continua, ¿eh? Tenemos 1 más 3 menos 6 menos 1, menos 3 menor que 0. Y h de 10 sería 10 al cubo, 100, más 10, 1000, 10 cuadrado, 300, menos 60, menos 1, que es mayor que 0. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, existe un c perteneciente a 1,10 abierto, tal que h de c vale 0. Por lo tanto, f de c menos g de c es igual a 0, por lo tanto, f de c es igual a g de c. Y ya tendríamos ese apartado A justificado, que total es medio punto. Apartado B, calcula la ecuación de la recta tangente con pendiente mínima a la recta a f. F de x, x cubo más 3x cuadrado menos 1. Necesitamos que sea mínima la derivada, es decir, la pendiente más pequeña. Nosotros sabemos que la pendiente es la función derivada, 3x cuadrado más 6x. Pero esta pendiente tiene que ser mínima y los mínimos son donde la derivada se anula. Por lo tanto, f segunda de x, 6x más 6. F segunda de x vale 0 cuando x vale menos 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la función es menos 1. Vamos a necesitar f' de menos 1, que es 3 menos 6 menos 3, y f de menos 1, que es menos 1 más 3 menos 1, 1. La ecuación de la recta tangente es y menos f de menos 1 igual f' de menos 1 por x menos menos 1. Por lo tanto, y menos f de menos 1 se nos queda 1 igual menos 3 por x más 1. Esta es la punto pendiente, perfectamente válida. El que quiera dar la forma explícita, pues menos 3x, menos 3 más 1, menos 2. Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Y ahora en el apartado C nos piden una integral definida. La integral entre 1 y 2 de f partido g. F, x cubo más 3x cuadrado menos 1 partido g. Y esto es muy fácil porque podemos esto separar en sumarnos. 6x cubo entre 6x, pues x cuadrado partido 6 más 3 entre 6 un medio, x cuadrado entre x menos 1 partido 6x. Diferencial de x y sabemos integrar todo eso sumando. Ya vamos a calcular la primitiva. X cubo partido 3, pues x cubo partido 18, x cuadrado partido 2, pues x cuadrado partido 4, menos un sexto logaritmo neperiano de x. Entre 1 y 2. Sustituimos 2 por 2, 4 por 2, 8, partido 18, más 2 por 2, 4, entre 4, 1, menos un sexto el logaritmo neperiano de 2, menos 1 partido 18 más un cuarto, menos logaritmo neperiano de 1 vale 0. Simplificamos. ¿Y qué tenemos? 8 menos 1, 7. 7 partido 18 más 1 menos un cuarto son más 3 cuartos menos logaritmo neperiano de 2 dividido 6. Es verdad que
Esto de aquí, pues 7 partido 18 más 3 partido 4, 7 dividido 18 más 3 dividido 4, pues lo podemos sumar 41 partido 36 menos logaritmo de 2 partido 6. Y esa sería la solución. Tenemos este 2 del apartado A, del bloque A, y vamos a hacer el B2, el del bloque B. Dice, sea la función f de x menos 1 cuadrado, x menor o igual que 1, x menos 1 al cubo para x mayor que 1. Apartado A, estudiar la continuidad en menos 4, 4. Bueno, está claro que de menos 4 a 1 continua por ser polinómica y de 1 a 4 también continua por ser polinómica. Eso se lo redactáis. Tenemos que estudiar la continuidad en el 1. Por lo tanto, en x igual a 1, pues sabemos que la definición dice que tiene que existir f de 1 y estudiamos los límites laterales. Y todo nos tiene que salir lo mismo. F de 1, el igual, está en esta parte de la izquierda. 1 menos 1, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 0. La parte de la izquierda era lo mismo que donde hemos sustituido. Y ahora a la derecha, pues tenemos 1 menos 1, 0 al cubo, 0. Por lo tanto, continua en x igual 1. Y por lo tanto, continúa en todo el intervalo. Dice, analice su derivabilidad y el crecimiento en menos 4, 4. Pues para la derivabilidad vamos a derivar, sería 2x menos 1 con x estrictamente más pequeño que 1, no vayáis a poner el igual, y 3 por x menos 1 cuadrado para x estrictamente mayor que 1. Vamos a ver qué pasa, a ver si esta derivada tiene discontinuidades de salto o no. Si no tiene discontinuidades de salto, entonces la función es derivable, porque la derivada, existe un teoremilla por ahí que dice que una derivada no puede tener discontinuidades de salto. Puede no existir, pero no puede tener discontinuidades de salto. Entonces, f' de 1 por la izquierda sería 1 menos 1 es 0, 2 por 0, 0, y f' de 1 por la derecha sería 1 menos 1, 0, 0. Por lo tanto, la derivada en el 1 por la izquierda es lo mismo que la derivada en el 1 por la derecha, derivable en x igual 1. Y como estos son polinomios, la función es derivable en todo el intervalo. Entonces dice, estudiar el crecimiento y decrecimiento en ese intervalo. Pues vamos a igualar cada una de las derivadas a 0. Tenemos esto igual a 0 cuando x vale 1, pero 1 no está en este intervalo, entre menos 4 y 1, y esto también vale 0 cuando vale 1. Tampoco está en este intervalo. Entonces lo que hacemos es, entre menos 4 y 4, en el 1, porque la función se separa, añadimos este punto. Y estudiamos el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Entonces, la derivada, obviamente, en el 1 vale 0, porque en los dos trozos vale 0. Aquí tenemos la derivada de la función en ese punto. En cualquiera de los otros puntos vale esto. Entonces, vamos a estudiar el signo, por ejemplo, en menos 2. En menos 2 es negativo, porque menos 2 menos 1 es menos 3 por 2 menos 6. Y en el 2, pues 2 menos 1, 1. Cualquier número al cuadrado es positivo, pues positiva. Entonces aquí decrece y aquí crece. Por lo tanto, la función decrece de menos 4 a 1 y crece de 1 a 4, que es lo que nos está pidiendo. Dice, determine si la función g igual f' de x, g igual f' de x, está definida, es continua y es derivable en x igual 1. G igual f' de x es justo esta función que hemos calculado en el apartado B. Entonces nos la pasamos por aquí. Esta es la G. Y nos está pidiendo que hagamos otra vez todo el estudio. Aquí podemos añadir el igual porque cualquiera de los dos casos es 0. Hemos visto que la derivada en el 1 vale 0. Entonces tenemos que ver si es continua y si es derivable. Exactamente el mismo estudio, en x igual 1 solo.
Entonces, continua significa que g de 1 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g, igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g. G de 1 en cualquiera de los dos vale 0, y aquí 0 y aquí 0. Por lo tanto, sí es continua. Continua en x igual 1. Para estudiar la derivabilidad, pues tenemos que derivar. G' de x sería 2 para x más pequeño que 1 y 3 por 2, 6 por x menos 1 para x más grande que 1. Pero ¿qué pasa aquí ahora? Que g' de 1 por la izquierda vale 2 y esto es distinto de 1 menos 1 es 0, que es g' de 1 por la derecha. ¿Cómo es la derivada? Tiene una discontinuidad de salto, pues la función g no es derivable. G no derivable en x igual 1. Y eso era lo que nos pedían. Hemos terminado el bloque de cálculo, vamos a pasar al bloque de geometría. Cualquier comentario, soy bienvenido, si no, pues nos movemos al siguiente vídeo.